Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight. Tonight. Hey, ¿qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Y como acaban de ver en el título, mis amigos, hoy les traigo los siguientes ajustes del parche 1.7.10 de Mobile Legends. Y empezamos con una noticia súper importante, tanto para los nuevos jugadores como para los más avanzados. Y esto viene siendo, mis amigos, que el win rate ya no será afectado en las partidas clásicas, por lo que Papi Montón tomará en cuenta solamente el win rate de tus partidas en rank. Algo bastante bueno para ya no parecer tan manco con tus héroes favoritos a la hora de mostrarlo. Ahora pasamos al siguiente ajuste y esto viene siendo el reward de los héroes Gusion y Leslie. Parece ser que su deseo se les hizo realidad, pero claro, en otra línea alterna donde no los mató la estrella fugaz. XD. Así es la beta, mis amigos, de cómo lucirán ahora. La verdad están bastante bien, aunque no veo tanta diferencia. Esta información, mis amigos, la saqué de un foro llamado School Prime. Los créditos a él, mis amigos, ya que no estoy en el servidor avanzado. Este pequeño video, mis amigos, verán los efectos de habilidades y apariencia. Empezamos con los de Gusion, como pueden ver aquí. Así lucen ahora sus ataques básicos. La verdad, mis tigres, bastante bien. Su primera habilidad, mis amigos, ahora luce de esta manera. Se ve un poquito más brillosa, bastante bonita. A los main Gusion, dígame cuál es la gran diferencia, porque yo la veo casi igual, pero se ven bien, la verdad que sí. Su segunda habilidad ahora luce de esta manera. Los cuchillos, por lo que veo, no sé si llegan un poquito más lejos o qué tal, porque fue hace mucho tiempo que hice la guía de Gusion y no me recuerdo si tienen ese alcance tan brutal como lo estás viendo aquí. Su tercera habilidad la veo casi idéntica, un doble parpadeo. No es la gran cosa, pero está bien montón. Los combos explosivos ahora se ven de esta manera, algo brutal, mis amigos. Súper bacano. Y bien, ahora pasamos a la diosa Leslie, así que este cambio creo que se lo merece. Se ve mucho más definida, mucho más bella. No sé qué opinen ustedes, mis amigos. Ahora veamos cómo lucen sus habilidades. Los ataques básicos de Leslie se ven prácticamente iguales, algo que no tiene una gran relevancia, que digamos. Su primera habilidad sí que cambió. Antes, cuando se hacía invisible, el rifle no se veía, pero ahora se ve como un poquito brilloso. No sé si esto afectará más adelante a los main Leslie en el juego. Su segunda habilidad sí que está brutal, como lo puedes ver acá. Ahora mismo ella se lanza mucho más atrás y empuja mucho más atrás a los enemigos. Algo bastante bueno para escapar de los asesinos que te hagan focus. La verdad es que me gusta mucho esta segunda habilidad como queda. Inclusive el efecto que se ve brutal, mis amigos. Su tercera habilidad, mis amigos, ahora se ve así y creo que puedes cambiar de objetivos cuando estás apuntando. La verdad no sé si antes era de esta manera. Ese héroe lo máximo que le he usado son 2 veces. Los main Leslie, díganme en los comentarios si es de esta manera o de esta forma actualmente. Y bien, ahora pasamos a la parte más importante de estas noticias. Esa no, mi perro, esa no, esta. Estos serán los buff y nerf que vendrán en el nuevo parche de Mobile Legends. Y empezamos con el Comanche Lapu Lapu. La verdad, este combatiente está olvidado y creo que le hace falta este buff. Aquí vemos que su última será mejorada, aumentando el daño de los 2 primeros ataques de 300 a 450 puntos, más el 140% del ataque físico, a 380 hasta 580, más el 160% del ataque físico. Un buff bastante bueno para este héroe. El segundo, mis amigos, es el violinista Granger. Este recibirá un buff en su segunda habilidad. El daño mejorado de los 2 siguientes ataques básicos aumentará desde un 25% hasta un máximo de un 40%. Algo sumamente bueno, ya que este está muy OP y ahora lo estará más. Buenas noticias para los main Granger. El siguiente, mis amigos, es el pulpo pirata Bane. Este recibe un buff en su segunda habilidad de restauración de HP. Antes la restauración iba desde 160 a 285 puntos. Esto pasa a 200 puntos hasta 300 máximos de HP. Algo bastante bueno para el pulpo. El siguiente es la niñera robótica Jughead. Este nuevamente será bufeado en su primera habilidad. El daño de esta ahora pasa de 150 hasta 250 puntos de daño base. Algo sumamente brutal para el robot.
El siguiente es el mago de los muertos Faramis. Este recibe un ajuste en su primera habilidad. El rango de atracción fue aumentado, pero a la hora de atraer a los enemigos, estos no serán arrastrados hacia el mismo centro como antes. A ustedes, mis amigos, ¿qué les parece esto? La siguiente es la maga Kagura. Esta recibe un buff en su defensa física base. Esta pasa de 10 puntos hasta un total de 15 puntos. Y al mismo tiempo un pequeño nerf en su vida base desde 2556 a 2496. La siguiente es la rubia macha, y a esta sí que la nerfearon pero feo, ya que los rangos altos como Gloria Mítica es un pick baneable. Esto se debe a la alta resistencia que posee. Sus atributos base fueron nerfeados. El crecimiento de vida pasó de 165 a 135. También su pasiva fue nerfeada. Ahora su robo de vida cuando tiene su segunda barra de vida pasó de un 25% a un 15%. Las demás cosas permanecen igual. Oh macha, mi amor, eso te pasa por estar saliendo con el papi show, por haberlo dejado en silla de ruedas. El calma siempre llega. El siguiente es Jin. Ay, pobre Jin, cuánto nerf le han metido a mi muchacho. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Este recibió un nerf en su tercera habilidad. Ahora se aumentó el retraso antes de que el enemigo entre a su dimensión. Esto hará que sea mucho más fácil escapar y no quedar atrapado de inmediato. Oh my god. Una cosa súper importante, mis panas, si quieren seguir mejorando rápido en el campo de batalla, pues te dejo esta lista de videos con más guías y trucos interesantes. Recuerda suscribirte y dejar tu poderoso like. Sin nada más que agregar, ¡chao!